Buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo desde dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a este webinar formativo sobre Advice, bueno, sobre geolocalización en sistemas SCADA, para lo cual utilizaremos Advice, ¿vale? Yo soy Ivonne Hernández, seré el moderador de este webinar. Los ponentes serán mis compañeros Byron Cortés y Anas Amlou, que intervendrán cada uno con su parte. Y les quería preguntar si me pueden decir por el chat si me escuchan bien, nítido, sin problema, o si alguien no me escucha, pues obviamente no me dirá nada. Mientras tanto, mientras hacemos esta prueba, gracias Byron, vamos a dar un minutillo más para la gente que va entrando. Hoy somos poquitos comparado con otros webinars que hemos hecho, ¿vale? Bastantes menos, seguramente porque junio siempre es un mes cargado de proyectos, de entregas de proyectos, nosotros lo sabemos bien. Pues precisamente por eso, porque en junio siempre tenemos una carga de trabajo importante. Y bueno, entendemos que ustedes también y por eso mucha gente de los que se han inscrito pues no han podido venir o todavía están terminando cosas y entrarán un poquito más tarde. De igual manera, los que estamos aquí les quiero dar las gracias porque sabemos que hay mucha oferta de webinars, cada vez hay webinars de cualquier cosa y bueno, que nos hayan elegido pues significa bastante para nosotros y esperemos que les sea de utilidad. Así que gracias de nuevo. Yo estaré disponible en el chat, ¿vale? Así que ahí donde están poniendo que el audio está bien, gracias por cierto, por confirmarlo. Estaré por ahí contestando preguntas que vayan haciendo, ¿vale? Algunas las podremos contestar sobre la marcha y para otras, pues bueno, les pondremos que si necesitamos mirar algo, pues ya les enviaremos un email con las respuestas, ¿vale? Este webinar trata sobre, como ya dije, geolocalización en sistemas SCADA. Es un tipo de aplicación que cada vez se solicita más y que está muy relacionada con los nuevos tipos de proyectos IoT que van saliendo, ¿vale? En primer lugar, Byron nos hará una presentación sobre los conceptos de geolocalización y cómo puede beneficiar este tipo de aplicaciones a sus negocios. Luego, Byron también se encargará de explicar qué es necesario para implementarla, ¿vale? Desde el punto de vista, desde la parte de dispositivos hasta la parte de software y de conectividad y demás. Y también los tipos de proyectos donde la geolocalización aporta un valor añadido, ¿vale? Porque no siempre aporta valor, obviamente. Pero hay unos tipos de proyectos en los que verdaderamente es algo que aporta valor. Y entonces Byron nos lo explicará bastante bien con datos refutados, ¿vale? Y finalmente, mi compañero Anas, del área de soporte técnico y diseño y desarrollo de Advice, nos enseñará una pequeña demo, es bastante sencilla, pero que engloba los conceptos de geolocalización y también veremos algo de código de cómo está hecho esto, ¿vale? Para los que ya conocen Advice, esto es un pasito más. Para los que no conocen Advice todavía, sí que les recomiendo que le presten atención porque lleva cosas interesantes, pero que igualmente tienen nuestros datos de contacto para hacer, pues para organizar una presentación del software porque, bueno, la parte de geolocalización no es la más básica, tampoco es complicada, pero no es la más básica de Advice, ¿vale? Por lo tanto, si alguien se queda ahí con dudas, no se preocupe porque es normal que nos avise, organizamos una sesión remota, explicamos el funcionamiento del software, le enseñamos a utilizarlo y demás, y luego esta parte de geolocalización sería el siguiente nivel, ¿vale? Desde el punto de vista técnico. Y por mi parte ya está, como les dije, estaré en el chat respondiendo consultas. Ahora les dejo con Byron y luego Byron le pasará el testigo a Anas para la parte técnica. Así que nada, perfecto. Byron, continúas tú cuando puedas. Gracias, Simone. Buenos días y buenas tardes. Como estaba diciendo Ivone, dependiendo del área en la que estemos. Y sí, como Ivone les estaba comentando, hoy nos vamos a enfocar en esa tecnología principalmente. Voy a comenzar con la parte de la presentación y vamos a ver específicamente qué es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver primero qué es la geolocalización, es decir, tal vez algunas veces se han preguntado qué significa, cómo se aplica y tal vez no han tenido la posibilidad de investigar un poquito más del tema, entonces vamos a ver qué es geolocalización y cómo se puede implementar, cómo lo podrían implementar ustedes. Ahora, es importante también conocer cómo está la industria alrededor de nosotros, cómo está avanzando. Y aquí es donde buscamos darles más valor de ponerlos al tanto de cómo la industria está evolucionando con esta tecnología y qué podemos esperar en los futuros años. Estamos hablando de términos comerciales. Comercialmente, cómo me puede favorecer esta tecnología y cómo la industria está avanzando comercialmente. Luego, tres ejes principales de aplicación, como Ivonne estaba comentando.
tres aplicaciones o tres tipos de aplicaciones en los cuales la geolocalización se aplica perfectamente. Finalmente, ¿cómo Advice me permite implementar esta tecnología? Es importante, es decir, no solo vamos a analizar qué es y cómo está la industria y cómo me favorece, sino cómo implementarlo. Vamos a sentar las bases para que ustedes puedan implementarlo por ustedes mismos y que puedan aprovechar esta tecnología. Y finalmente, ¿qué debemos saber? Para aquellos que sepan un poquito de programación, les va a gustar esta parte porque vamos a ver un poquito más a fondo de cómo se programa. Y para aquellos que no tengan tanta experiencia en programación, también les va a gustar bastante porque explicamos de forma didáctica un poco sobre términos como funciones, programación orientada a objetos, de forma gráfica para que sea más digerible para ustedes. Y al final la parte de la demostración. Estos últimos dos aspectos, el 5 y 6, pues nuestro compañero Anas nos va a ayudar con esa parte. Antes de empezar, quería comentarles cuál fue la motivación principal de desarrollar este webinar. Normalmente, y para algunos de los que están aquí que ya me conocen, cuando damos el curso de Advice, nosotros tocamos este tema, tocamos el tema de la geolocalización. Sin embargo, lo hacemos de forma breve al final del curso. Muchas veces me preguntaron, ok, muy bien, es esta tecnología. Ahora, ¿en qué tipo de aplicaciones lo puedo utilizar? ¿Cómo se ve la industria? Actualmente, ¿cómo me podría favorecer eso? Y de ahí, de los mismos requerimientos, de lo mismo que nos han solicitado nuestros clientes, decidimos hacer este webinar para ustedes, para poder responder esas preguntas que normalmente nos han hecho durante el entrenamiento. Y al mismo tiempo, para poder darles una herramienta. Al final veamos esto como una herramienta. Muchos de los integradores, muchos de los desarrolladores me comentan, hay periodos del año en la cual tengo muchos proyectos, pero hay periodos del año en la cual no tengo muchos proyectos. ¿Cómo hago yo para poder tener una capacidad o cómo hago yo para poder tener un flujo más constante de proyectos? Una de las opciones es adentrarse o incursionar en tecnologías que me va a permitir aplicar o que me va a permitir optar por nuevos proyectos, entrar en nuevos nichos de mercado. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo entrar en nuevos nichos de mercado con la parte de geolocalización. Entonces ese es el objetivo principal. Eso es para ustedes. Eso es para aquellos que siempre han querido saber de geolocalización. También para aquellos que les gustaría entrar a un nuevo nicho de mercado, nuevos proyectos y así complementar los que tienen actualmente y tener un flujo más constante. Entonces esa es la idea principal. Ahora, ¿qué es geolocalización? Aquí inicialmente me gusta comentarles a los clientes que geolocalización es una de las tecnologías de la industria 4.0. Está principalmente relacionado con IoT, ya vamos a ver por qué, y con Smart Manufacturing. Ahora, se deben estar preguntando por qué puse el logo de Kodak aquí. O sea, ¿qué tiene que ver Kodak con esto? Para nadie es un secreto que Kodak fue una de las marcas más importantes en el mundo en el área de fotografía. Particularmente su negocio se basaba en la revelación de rollos y por supuesto también en las cámaras. Pero el consumible que ellos tenían era la parte de los rollos, la parte de las películas. ¿Qué fue lo que pasó? A finales de los 2000, con el boom de los dispositivos electrónicos, se empezó a comercializar más las cámaras digitales. Inclusive Kodak fue uno de los desarrolladores de las cámaras digitales. Pero al mismo tiempo Kodak tuvo una estrategia distinta a lo que la industria estaba demandando. La industria estaba demandando digitalización. Y a pesar de que Kodak fue parte de la digitalización, como la digitalización estaba en contra de su modelo de negocio, no decidió adaptarse a la tendencia de la industria. Es decir, ellos decidieron, no, yo como distribuidor de películas quiero que la tecnología de las cámaras siga siendo analógica y que la tecnología de las cámaras siga utilizando mis rollos de películas. ¿Por qué? Porque este es mi modelo de negocio actualmente. ¿Cuál fue el error de Kodak? Kodak no vio la tendencia en la industria, no se comportó alineado con lo que la industria estaba demandando. Y bueno, el resultado para todos ya es bien conocido. En 2012 Kodak eh, pues se declaró en bancarrota. ¿Por qué sucedió esto? Porque la industria iba hacia un lado y Kodak iba hacia el lado contrario. Entonces,
¿Cuál es la situación en la cual nosotros nos encontramos actualmente? La industria está yendo hacia las tecnologías de la industria 4.0. ¿Nosotros cómo estamos preparados para eso? Y una pregunta más importante para nosotros, ¿estamos yendo en esa misma línea? ¿O estamos yendo en la línea contraria como está yendo Kodak? Como fue Kodak en su momento. Entonces es importante hacerse esa pregunta y ponerse a pensar si vamos en el camino en el cual está Kodak o si vamos en el camino correcto. Entonces, aquí les pongo este pequeño ejemplo, nada más para poder resaltar la importancia de entender cómo la industria está avanzando, cómo se está comportando y cómo nosotros podemos aprovechar eso y no ir en contra. Em, Ahora, vamos a ver un poquito más de la tecnología en sí. La geolocalización, como la palabra lo dice, nos ayuda a localizar y georreferenciar, ya sea elementos, objetos, personas, y grabar su movimiento en relación con las coordenadas geográficas. Hay dos tipos. Tenemos la estática. En la estática no requerimos GPS y tenemos una posición predefinida. Esto, por ejemplo, podría ser útil para sistemas de monitoreo como por ejemplo oleoductos o sistemas de monitoreo remotos en estaciones de servicio, por ejemplo. Y también tenemos el cual es dinámico. ¿Qué es la geolocalización dinámica? En este caso, vamos no solo a monitorear la posición, sino también vamos a ver la posición en el tiempo, cómo se comportó o cómo se comportaron los elementos que estamos buscando. Porque es importante saber esta diferencia, es importante saber que tanto lo podemos implementar tanto para poder visualizar de forma gráfica los activos que tenemos actualmente, como para también visualizar los activos que tienen movimiento. Por ejemplo, los vehículos, por ejemplo, otros elementos dentro de las fábricas que también tienen movimiento. Entonces, bueno, es importante saber que existen esas dos diferencias. Ahora, muy bien, ya sabemos qué es lo que es la geolocalización, pero ¿cómo implementamos? ¿Cómo se ve un sistema de geolocalización? Y aquí es donde está la parte importante para ustedes desde el punto de vista de integración. ¿Qué elementos necesito yo para poder implementar un sistema geolocalizado? Aquí hablamos de principalmente un controlador. Ese controlador va a estar añadido al activo que yo quiero geolocalizar. Puede ser, como les estaba mencionando, algo estacionario, que está en un solo sitio, o puede ser un objeto móvil, como un vehículo o como otro elemento móvil que tengamos en planta. Y ese controlador va a necesitar un sensor GPS. ¿Por qué? Porque la señal de geolocalización va a ser calculada a partir del GPS, georreferenciada. No nos vamos a meter mucho en la tecnología de GPS, pero solo como recordatorio, utiliza posicionamiento global a partir de utilizar 3 satélites al mismo tiempo, es decir, poder definir en todo momento en qué posición geográfica se encuentra algún elemento. Luego, otros sensores, porque si bien es cierto, queremos saber en dónde está, pero no solo saber dónde está, sino también cómo está. Entonces, otros sensores nos van a dar información de cómo está el dispositivo que estamos monitoreando. Al mismo tiempo, normalmente si es un dispositivo móvil o está en una locación remota, que eso puede pasar mucho, vamos a necesitar una fuente de energía. Esa fuente de energía puede ser una batería o puede ser un generador. Si es un vehículo, por ejemplo, va a ser el alternador del vehículo. Y aquí viene una parte muy importante, de los más importantes. Tiene que tener conectividad. Y aquí estamos hablando de industria 4.0, estamos hablando de IoT. Cada dispositivo va a tener su propia conectividad. ¿Por qué? Porque necesitamos trasladar los datos a un servidor central. ¿Cómo se ve eso? Tenemos el servidor y vamos a tener la transferencia de datos a través de los protocolos de la industria 4.0 o los estándares de comunicación de la industria 4.0, que son OPC-UA, mayoritariamente y MQTT. Y luego vamos a ver cómo Advice está listo para esta tecnología. Aquí, por supuesto que tenemos Advice dentro de este servidor. Entonces Advice nos va a permitir ver los datos que se están transmitiendo desde los sensores a través del módem y en el sistema SCADA. Más adelante vamos a ver cómo se ve. Entonces esta es la arquitectura. Normalmente estos son los 4 componentes principales que funcionan a través del controlador y esos son los protocolos que se utilizan para poder comunicarse. Ahora, muy importante, sí, ya vemos que la tecnología, cómo se aplica, cómo es la arquitectura, pero ahora cómo me beneficia o cómo beneficia a las empresas. Y aquí hay dos líneas de pensamiento. La primera es
¿cómo beneficia a las empresas con las que yo trabajo? O si yo trabajo en una empresa, en un cliente final, ¿cómo beneficia eso a las empresas? O la otra línea de pensamiento es yo como integrador, ¿cómo puedo beneficiarme de esta tecnología? ¿Cómo puedo aplicar esta tecnología en mi empresa, en los nichos de mercado en los cuales trabajo? Entonces hay cuatro principales de los beneficios de esta tecnología. Primero, vamos a proteger los activos valiosos. Muchas veces nos pasa de que no tenemos control de los activos dentro de planta, de los activos que son valiosos para nosotros. No sabemos en qué posición están, no sabemos en dónde se encuentran, tampoco sabemos en qué condiciones tienen en todo momento. Al nosotros saber en dónde se encuentran y qué condiciones tienen en todo momento, vamos a poder actuar para prevenir los defectos en esos activos valiosos. Entonces, esta es la primera parte. Protección de activos valiosos. ¿Qué son activos valiosos? Equipos, equipos que son normalmente muy costosos, maquinaria, vehículos e inclusive, eh, equipos inteligentes, que más adelante vamos a ver a qué me refiero con eso. Seguridad laboral. Hay ambientes de trabajo en los cuales los trabajadores se ven rodeados de elementos peligrosos o equipos peligrosos. Ahí es donde entra la parte de la seguridad laboral. Sabiendo dónde están los activos y sabiendo dónde están los trabajadores, vamos a poder definir áreas de trabajo seguras, de forma en la cual cuando un trabajador se acerque a alguna área que no sea segura, pues el sistema nos va a permitir avisarle a ese trabajador que está en una situación de riesgo. Entonces, ese es el objetivo de la geolocalización en la seguridad laboral. Optimización de procesos. A la hora de nosotros estar monitoreando los dispositivos y también saber dónde se encuentran, vamos a tener datos. Y esa palabra es muy importante, datos. No sé si alguna vez han escuchado de análisis de datos o de Big Data. Las empresas actualmente están buscando optimizar procesos. Con esos datos podemos tomar decisiones de cuál es la mejor ruta, por ejemplo, para que un dispositivo se mueva. O cómo se está comportando un dispositivo en el tiempo y cómo debería comportarse. ¿Cuál es la eficiencia de ese dispositivo, de esa máquina, de ese equipo? Ahí es donde hablamos de optimización de procesos a partir de los datos que obtenemos geolocalizados. Y finalmente, optimización de cadena de suministro. Y esta es una muy importante. Muchas veces no valoramos, o tal vez inclusive en el mundo de automatización, no nos adentramos en este mercado de cadena de suministro. Y es un mercado muy grande. Más adelante lo vamos a ver de qué tamaño es. En el mercado de cadena de suministro, nosotros podemos aprovechar las oportunidades que existen, porque las empresas requieren de tener una cadena de suministro que sea ágil, requieren saber en todo momento en dónde está la materia prima, para poder así tomar decisiones y informarle al cliente final en qué momento le van a llegar sus productos. Y eso es algo que las empresas grandes están buscando actualmente para poder reducir tiempos de entrega y para poder reducir el tamaño de la bodega. Eso más adelante lo vamos a ver también. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce, vamos a tener mayor control y conocimiento del sistema. Esta es la parte más importante. Nada puede ser optimizado o mejorado si no es medido. ¿Cómo vamos a tener un punto de comparación? Ocupamos medirlo para poder implementarlo. Eso nos va a dirigir a un aumento de eficiencia que se va a traducir en un momento en un ahorro en costos. Y esta es la parte importante para las empresas, ahorrar costos. ¿Para qué? ¿Por qué las empresas quieren ahorrar costos? Quieren mejorar la competitividad. Si mi mejor competidor está ahorrando costos, él va a poder cobrar menos por los productos. ¿Cómo hago yo para poder ser competitivo con mi competidor? Necesito mejorar mi eficiencia, necesito conocer más mi sistema. Y aquí va de nuevo, no seamos como Kodak. Kodak iba en contra de la tendencia y terminó en bancarrota. Seamos como lo contrario de Kodak, vayamos con la tendencia, entendamos cuáles son las oportunidades de mercado y así vamos a poder mejorar la competitividad en nuestras empresas. Ahora, la otra línea de pensamiento, si yo soy integrador, ¿cómo me beneficia esta tecnología? Hay un mercado completamente nuevo de aplicaciones que tal vez no hemos considerado. Un conjunto de clientes completamente nuevo que no hemos considerado y podríamos considerar. Podríamos aumentar nuestra cartera de negocio con este nuevo mercado completamente nuevo de aplicaciones. Y más importante aún, darle más valor al cliente final. Nuestra filosofía debe ser, y ojalá es algo que podamos transmitirle siempre. Nuestra filosofía debe ser es siempre dar más valor al cliente final.
más valor al cliente final? ¿Cómo hago mi producto mejor? ¿Cómo hago mi sistema mejor? ¿Cómo hago que mi cliente tenga más valor de lo que le estoy dando? No enfocarme tanto en el costo, no enfocarme tanto eh, en si mi servicio es económico o no, sino enfocarme en cómo le doy más valor al cliente final. ¿Cómo hago que él obtenga más de lo que le estoy dando? Y al mismo tiempo nos permite estar preparados a la industria 4.0, que era lo que les mencionaba con el ejemplo de Kodak. Esto nos permite alinearnos, alinear nuestra visión hacia la industria 4.0. Entonces, bueno, aquí la animación de las flechitas era lo único que hacía falta. Entonces, como integradores, esto se va a traducir en más clientes y mejores servicios para ellos. Si podemos aprovechar esta tecnología y si vamos a encontrar los clientes adecuados, este va a ser el resultado final para nosotros como integradores. Ahora, ¿cómo se ve la industria? Que era lo que les mencionaba. Aquí está la parte importante, la investigación que se hizo para ver cómo se ve la industria. ¿Qué es lo que está pasando? Esta revista que se llama Marketing Insight Reports es una de las que utilizamos como fuentes. De hecho, durante toda la presentación vamos a mostrar datos. Aquí aprovecho para mencionar que los datos que se muestran acá son de Marketing Insight Reports y de otra empresa muy conocida que se llama McKinsey. Entonces, ¿qué es lo que se espera? El mercado previsto de Geo-IoT o de IoT geolocalizado va a pasar de 40.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que estos son una diferencia de pasar de 4 billones a 74 billones de dólares al 2025. Esa diferencia son 34 billones de dólares. ¿Esto qué son? Estos son proyectos. Los clientes finales van a tener que hacer esta inversión para implementar estos proyectos. Entonces, la tecnología de geolocalización nos va a permitir aprovechar estos 34 billones de dólares, entrar a este mercado de 34 billones de dólares. Son nuevas oportunidades de optimización, nuevos proyectos. Ahora la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para poder aprovechar esta tendencia de mercado? Y aquí hago una pausa. Preguntémonos realmente, ¿estamos preparados? ¿Sabemos las tecnologías? Si sí las conocemos y si estamos preparados, pues muy bien en realidad. Eso quiere decir que hemos hecho la tarea. Y si no estamos preparados, no hay ningún problema. Existen las tecnologías y de hecho este webinar tiene como objetivos que poder estar preparado para poder aprovechar ese conjunto de proyectos que se van a venir a través de ese crecimiento proyectado. Entonces, eso es únicamente una buena noticia. Si estoy preparado, pues muy bien, reafirma que estoy yendo en el camino correcto. Y si no estoy preparado, también. ¿Por qué? Vamos a poder ver cómo prepararnos. Entonces son dos buenas noticias. Aquí es donde vamos a ver los tres ejes principales de aplicación. Ok, si esté preparado o no esté preparado, es importante conocer de la tecnología. Y ahora, ¿en dónde la vamos a aplicar o cómo la vamos a aplicar? El primer eje de aplicación es uno muy conocido para ustedes, seguramente, que es la parte de telemetría. ¿Cómo se ve un sistema de telemetría o qué significa telemetría? Vamos a conversar un poquito sobre eso. ¿Qué es telemetría? Telemetría habla de un sistema de monitoreo remoto. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos ubicarnos en el sitio para poder monitorear. Les pongo ejemplos. Por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas. Muchas veces las plantas de tratamiento de aguas tienen sensores o tienen dispositivos ubicados en zonas remotas alrededor de la planta de tratamiento. Nosotros no nos sirve ir a cada sitio, estar monitoreando cada uno de esos sensores. Nosotros necesitamos que esos sensores tengan conectividad y nos puedan transmitir los datos en tiempo real o no te puedan transmitir datos inclusive para poder tener históricos a nuestro servidor. Entonces, ¿cómo se ve un sistema de telemetría? Vamos a tener sitios en donde vamos a estar monitoreando datos. Aquí puse, por cierto, puse aquí el símbolo de GPS, que en este caso el símbolo de GPS tiene como objetivo mostrar que también estamos aplicando geolocalización. Y en ese sitio vamos a tener un controlador. Ese controlador va a estar recibiendo señales y al mismo tiempo esas señales pues van a estarse emitiendo o van a estarse comunicando con un servidor central. Bueno, aquí primero, ¿en cómo se va a comunicar? Normalmente son las redes, aquí pongo dos ejemplos. Cuando se trata de sistemas de monitoreo remoto,
se utiliza una de las redes más conocidas como es LoRa, probablemente la han escuchado, o la red 4G inclusive. Entonces, estos sistemas de monitoreo remoto, ¿cómo me transmiten los datos? Utilizamos la red LoRa. ¿Y qué protocolo utilizamos? De nuevo, OPC-UA y MQTT son los protocolos que trabajan o estándares de comunicaciones que trabajan perfectamente para la web. Y eso se nos comunica con un servidor central. Entonces, ¿qué es un sistema de telemetría? Es un sistema en donde tenemos sitios o equipos de forma remota. En esos sitios o equipos estamos monitoreando datos de los sistemas y luego esos datos los enviamos de forma remota a un servidor utilizando cualquiera de las redes que están disponibles para estos objetivos, ya sea LoRaWAN, 4G, en un futuro 5G, mediante los protocolos que normalmente se utilizan para este tipo de sistemas. Entonces, así es como se ve un sistema de telemetría. Me encanta hablar de este tema, entonces, para los que ya me conocen, porque bueno, vi que tengo la oportunidad, bueno, vi que muchos de los participantes ya han tenido la oportunidad de que conversemos. Este tema es muy interesante y tal vez en un futuro inclusive podemos desarrollarlo más, la parte de telemetría. Ahora, ¿cómo se ve el mercado de telemetría? Y aquí es donde les damos un poquito más de datos. Hicimos un análisis en cada una de las industrias. Estas de hecho son las 6 industrias más importantes del mercado de telemetría. Hablamos de la industria de petróleo, en donde hay muchos dispositivos que están de forma remota y se necesitan monitorear. Tal vez me hizo falta explicar por qué. ¿Por qué se necesitan monitorear esos dispositivos? Normalmente nos van a dar condiciones que son importantes para el proceso. Por ejemplo, en la parte de petróleo nos van a dar condiciones como condiciones atmosféricas, por ejemplo, o nos van a dar condiciones de extracción de petróleo. Y esos elementos, esos datos nos sirven para poder, primero, tomar decisiones y segundo, proteger los activos que tengamos, que está alineado con lo que les estaba mencionando anteriormente. Entonces, en la industria del petróleo, ¿qué esperamos para el 2025? De nuevo, McKinsey y la revista de Market Insight prevén un crecimiento de 1.73 billones. Entonces, estos son 1.73 billones de proyectos nuevos, de lo que se llama el CAPEX de la empresa. Energía, crecimiento de 3.1 billones. En transporte, 13 billones. En infraestructura, que es un monitoreo de hecho de infraestructura, que también se utiliza bastante con la parte de telemetría y geolocalización, 3.5 billones. En la parte ambiental, eso también está bastante en auge, 3.1 billones. Tratamiento de agua, 13 billones. De hecho, los que más crecen son la parte de transporte, va a haber un crecimiento en los futuros años con la parte de vehículos autónomos y en la parte de tratamiento de agua. Todo esto unido, pues llegamos a un gran total de 13 billones. Solo en la industria de telemetría esperamos un crecimiento de 38 billones. Y de nuevo, eso es un crecimiento de 38 billones en proyectos que nos pueden dar mayor rentabilidad en nuestras empresas, que podemos aprovechar. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo de un sistema de telemetría para la industria energética. Aquí estamos monitoreando plantas eólicas. Entonces, vamos a que las características que tenemos acá es que tenemos 7 parques eólicos ubicados en 4 continentes diferentes, más de 1000 variables. ¿Y por qué es beneficioso? Primero, al estar monitoreando de forma constante cada uno de los sistemas y de forma remota, vamos a hablar un costo de mantenimiento, porque vamos a tener también menor tiempo de paro. Va a ser más bien, vamos a pasar de mantenimiento correctivo a mantenimiento preventivo o predictivo inclusive. Un menor tiempo de pago, es decir, no vamos a tener pérdidas porque el sistema no está generando energía. Vamos a tener mayor seguridad en operación. Esto nos va a permitir poder dar energía a la red de forma más estable. Y también nos permite que eran una de las ventajas que les estaba mencionando de la geolocalización, que nos da optimización, nos da información para optimizar procesos. Vamos a tener información para poder optimizar procesos en la generación eléctrica. Y por supuesto la parte de estandarización. Aquí aprovecho para mostrarles la aplicación. Es una aplicación que está de hecho desarrollada utilizando el sistema de Advice. Aquí vemos como desde el punto de vista global vamos a tener 4 continentes. También se pueden ver aquí en el mapa. También aquí, bueno, hacerle comercial también a la parte de geolocalización aquí también. Y desde acá podemos transportarnos a alguna de las locaciones en donde tenemos granjas de plantas eólicas. Entonces, por ejemplo, podemos ir a esa sección y aquí vamos, bueno, se puede ver tanto de este lado como de este lado.
los aerogeneradores. Si yo quiero verlo geolocalizado, es decir, la posición geográfica donde se encuentran cada uno de estos elementos, entonces vamos a cargar los mapas. Aquí es donde tenemos el mapa y aquí vamos a poder ver en dónde están cada uno de los aerogeneradores. Punto importante acá, con Advice estos nodos se pueden configurar y eso más adelante lo vamos a ver cómo. Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo de geolocalización. De hecho, si yo presiono aquí este elemento, vamos a poder ver que en este momento está detenido. Si mostramos la turbina, pues, vamos a poner más datos, ¿verdad? Listo. Si quisieran ver más de esto, pues también nos podemos contactar para poder hablar un poquito más del sistema geolocalizado. Ahora, lo que mencionaba, cadena de suministro. ¿Qué es la cadena de suministro? Conforme los equipos y productos más complejos, vamos a necesitar más dispositivos. Entonces ahora no solo vamos a necesitar componentes o materia prima que tenemos localmente, sino vamos a necesitar materia prima que tenemos o que debemos buscar globalmente. Entonces ahora vamos a tener múltiples componentes y materia prima de distintas partes del mundo. Aquí surgen varias preguntas y eso está orientado a la industria 4.0 de nuevo. ¿Cómo me aseguro de tener los componentes a tiempo? ¿Cómo me aseguro de que sé dónde están los componentes? ¿Cómo prevenir desabastecimiento? ¿Cómo reduzco el tamaño de mi bodega? Es decir, ¿cómo hago para no depender tanto de tener una bodega, sino más bien aprovechar la tecnología para poder tener un sistema de logística más ágil, en donde no tengo que almacenar tantos dispositivos o tanta materia prima, sino que se me va a permitir esperar o voy a aprovechar la tecnología para yo poder programar mi manufactura cuando la materia prima llegue a mi planta. ¿Cómo hago para aprovechar eso? El tamaño del mercado. Estamos hablando que desde el punto de vista de automatización, la cadena de suministro o automatización en cadena de suministro va a pasar de 48 billones a 88 billones. De nuevo, vean cómo todas estas tecnologías van a tener un crecimiento en el mercado. La pregunta es, nosotros como integradores, nosotros como desarrolladores, nosotros como empresa final, ¿estamos listos para aprovechar esta evolución? Esa es la pregunta principal. Entonces, bueno, esto va a ser del 2020 al 2026. ¿Y cómo se ve la geolocalización para la cadena de suministro? Normalmente vamos a tener un mapa en el cual vamos a poder ver dónde están nuestros activos o dónde están, por ejemplo, el transporte de nuestra cadena de suministro. Y eso va a tener beneficios importantes. Primero, vamos a poder darle seguimiento a los pedidos que tengamos. Eso nos va a poder decirle a nuestro cliente final, es probable que tengamos tu producto listo para esta fecha. Y eso mejora la experiencia del cliente final. También vamos a optimizar el proceso de transporte. Si actualmente estamos tomando una cierta ruta, vamos a poder utilizar estos datos para poder definir una ruta más óptima. De nuevo, optimización siempre se traduce en ahorro de dinero y ser más competitivos. Si mi competencia está optimizando y yo no estoy optimizando, probablemente mi competencia va a generar más dinero y va a tener mayor margen de ganancia. Y eso es lo que no queremos. Disminución en tamaño de bodega, que esta parte es importante. El costo de bodegaje, ya sea no solo por los recursos humanos que se necesitan, sino también por el costo administrativo que tienen, siempre son altos. Geolocalización para la cadena de suministro me permite disminuir ese tamaño de bodega. Y este es un valor agregado que ustedes como integradores pueden ir a conversar a sus clientes finales. Es decir, vamos a optimizar este sistema de manera en la cual vas a saber dónde está tu cadena de suministro en todo momento y no vas a necesitar tener una bodega tan grande. Vas a ahorrar estos costos. Y de nuevo, información para la optimización de logística y estandarización. ¿Qué es la parte de estandarización? Porque es importante. Nos ayuda a evitar errores. Nos ayuda a escalar más rápido. Si tenemos una empresa de 100 empleados y está estandarizada, es más fácil escalar una empresa de 500 empleados que si tuviéramos una empresa de 100 empleados que no está estandarizada. Y la quisiéramos escalar a 500 empleados también. Y por último, una de las aplicaciones más interesantes y la que personalmente me gusta más es la parte de activos inteligentes. ¿Qué es un activo inteligente? Por ejemplo, aquí tenemos, me inspiré en la parte de minería, porque la parte de minería es una industria pues bastante interesante. Eh, Aquí lo que tenemos es un vehículo que normalmente se utiliza para la extracción de minería para poder transportar el producto.
o la materia prima, perdón, o los minerales. ¿Cómo lo hacemos inteligente? Por sí mismo no es inteligente. ¿Cómo lo hacemos inteligente? Le ponemos un controlador, ahora él va a poder adquirir y procesar datos. Le ponemos sensores GPS para ver en dónde está en todo momento. Le ponemos sensores, otros tipos de sensores, puede ser temperatura, humedad, parte del proceso, no sé, la carga que tenga en todo momento, la velocidad de rotación de las ruedas, etcétera. Y otro punto importantísimo, que es para la parte de telemetría, que es para la parte de IoT, que es la comunicación. Entonces, si nosotros hacemos este activo inteligente, esto nos va a aportar varios beneficios que vamos a ver más adelante. Pero un equipo inteligente es un equipo capaz de enviar información de su operación y que nosotros podamos tomar decisiones a partir de esa información. Entonces, eso es lo que es un activo inteligente. Ahora, ¿cuál es el tamaño del mercado? ¿Y por qué eso es importante para mí? O sea, para nosotros es importante entender cómo se está comportando el mercado. Estamos hablando de que el mercado va a crecer de 12 billones a 48 billones del 2019 al 2027. De nuevo, todos estos datos están fundamentados en revistas como McKinsey y como Market Insight. Ellos hacen un análisis, hacen un estudio, proyección del CAPEX de cada una de las empresas para poder definir más o menos cuánto va a crecer. Y de nuevo, esta diferencia, este crecimiento, es una oportunidad. Es una oportunidad para nosotros integradores. Es una oportunidad para poder entrar en nuevos proyectos, para poder darle más valor agregado a los clientes. Y ese es el objetivo final de la presentación, como les dije al inicio. ¿Cómo se ve la geolocalización para activos inteligentes? Esta parte me encanta, que esto se está utilizando mucho en la parte de logística. Vamos a poder proteger los activos, porque vamos a ver en todo momento en dónde están, y vamos a ver sus condiciones, no solo dónde están, sino también las condiciones en las que están. Entonces, eso se traduce de nuevo a optimización, lo que se traduce a ahorro en costos y mayor competitividad para el cliente final. La optimización en el uso de los activos, eso para asegurarnos de que el retorno de inversión por activo, algo que se llama el ROA o ROA, que es retorno sobre la inversión del activo, pues nos está dando los mayores márgenes, nos está dando la mayor optimización. Y también la parte de reducción de riesgos de trabajo. Nadie quiere pues estar en un área de trabajo, ir caminando y tropezarse con algunos de esos robotitos que están por acá, ¿verdad? Entonces, la geolocalización nos permite poder referenciar los trabajadores con respecto a los dispositivos que se están moviendo dentro del área de trabajo para reducir riesgos. Y cada vez más, y esto pueden estar completamente seguros, vamos a ver más robots y más dispositivos móviles en las áreas de trabajo. Entonces, estar preparado con esta tecnología pues les va a dar una ventaja competitiva más a futuro. Y también optimización de uso del espacio, porque como les estaba comentando, nosotros queremos que el costo de hogaje se disminuya, por ejemplo, en este caso. Ahora, bueno, ya vimos las aplicaciones, ya vimos que geolocalización, ya vimos cómo se implementa un sistema de geolocalización, vimos la arquitectura, también vimos cuáles son los beneficios de implementar geolocalización. Vimos el tamaño del mercado, cómo se está comportando el mercado. Tres aplicaciones principales en donde se utiliza geolocalización. Y ahora la parte importante, ¿cómo podemos implementar esta tecnología? Aquí seamos completamente honestos. Advice es una tecnología que es nativa para este tipo de soluciones. No es la única solución, pero es nativa para ese tipo de soluciones. ¿Por qué? Primero, porque implementa la tecnología de poder agrupar las funcionalidades de Google Maps. Entonces, Advice se comunica de forma nativa con Google Maps. Y para nadie es un secreto que Google Maps es una de las empresas con mayor trayectoria en el área de geolocalización, principalmente para el transporte. Pero es una de las empresas que ha tenido más tiempo para desarrollar esa tecnología y Advice aprovecha esa tecnología. Y eso es algo que ya viene incluido en Advice. Advice es nativo para los estándares de comunicación OPC o MQTT, que son los estándares de comunicación de la industria IoT. Entonces ya estamos preparados. Es una herramienta que nos da también los protocolos. Tiene acceso multiplataforma, es decir, no solo voy a poder monitorear mis activos desde la planta, sino también directamente desde los teléfonos o tablets. Y punto importante acá, esto ya viene incluido. Advice incluye todo esto sin necesidad de adquirir ningún módulo extra. Y ese acceso multiplataforma se implementa de forma automática. Es decir, la aplicación
no vive sin ser multiplataforma. Cuando la aplicación funciona, es multiplataforma por defecto. Entonces, tenemos esta ventaja de que estas 4 tecnologías ya están incluidas. Y por supuesto, que la tecnología es pure web, completamente web. Y no esperamos que los navegadores web dejen de aparecer en un corto tiempo. Más bien es la industria que más está creciendo y está alineado con IoT. Entonces, viendo la tendencia, viendo la tendencia de Industria 4.0, viendo cómo se está comportando, viendo las características de este software, pues vemos que se alinea muy bien. De nuevo, no es el único software. Eso es completamente cierto. Pero durante ese proceso de evaluación que ustedes vayan a hacer para entender qué software tienen que utilizar o qué software pueden aplicar para alinearse con esta industria 4.0 y no ser como Kodak, por supuesto, cuando vayan a hacer ese análisis, tomen en consideración qué aplicación o qué plataforma va a ser nativa para todas esas tecnologías. Y acá culminamos. Aquí viene la parte ya más divertida, que está más orientada a, a la parte de programación e implementación. Y aquí es donde le cedo el espacio a, eh, también le cedo el espacio a mi compañero Anas. Un segundo acá voy a dejar de compartir. Vamos a ver. eh, listo. Anas, ¿estás por ahí? Hola, muy buenas a todos. Hola, hola Anas. Yo soy Anas Amblú, soy ingeniero de software y de soporte técnico. Y bueno, primero que todo, darle las gracias al compañero Byron por su excelente exposición. Y vamos a empezar, os voy a compartir pantalla. No sé si me Adelante. podéis confirmar si podéis ver la presentación. Ahora sí estamos viéndola. Sí, perfecto. Bueno, Perfecto. en esta parte del webinar empezaremos un poco presentando algunos conceptos de programación, ya que, bueno, para hacer esta implementación de la geolocalización en Advice debemos usar eh, programación para los propios displays a la hora de llamar a esta API de Google Maps y mostrar nuestros objetos encima del mapa y haremos una breve introducción sobre algunos conceptos, ya aprovechando si alguien no está muy familiarizado con el tema de hacer scripting, en este caso en JavaScript, y luego veremos un poco el código que hemos ido implementando y finalmente veremos el resultado. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a explicar el concepto de una función. Una función básicamente tiene unos parámetros de entrada y estos parámetros de entrada desarrollan unas instrucciones que finalmente nos devuelven unos valores de salida o ejecutar unas acciones. Estas funciones pueden tener salida, pueden no tener salida. Poníamos el ejemplo de una receta en la que los parámetros son los ingredientes y la función en sí es las instrucciones para seguir, para hacer un plato de cocina, por ejemplo, y las salidas, pues es el resultado. Bueno, en este caso tenemos un ejemplo de una función que suma. Esto sería la sintaxis para en este caso hacerlo con JavaScript, que es lo que se usa en el entorno de programación de Advice. Y, por ejemplo, pues aquí le estamos pasando dos números por parámetro, definimos la función y esta función lo que hace es devolver la suma de los dos números que pasamos como parámetro. ¿Cómo sería la ejecución de esta función? Pues básicamente llamaríamos a suma y nos devolvería un número. Aquí tenemos un ejemplo de un método que está implementado dentro de Advice, dentro de la librería WebMI. WebMI es la librería que se encarga de todas las funcionalidades que tienes en la parte del cliente SCADA. Todo esto, naturalmente, posteriormente, si se puede hacer una presentación ya más
más orientada hacia la herramienta en sí, y todo esto pues con su debido tiempo se explicaría, ¿no? Y bueno, esta función, por ejemplo, lo que hace es abrir el display y los parámetros que tiene es qué display vamos a abrir, qué parámetros, qué parámetros necesitamos pasarle a este display y el target, que sería la zona en la que va a ir este display a enseñarse. Bueno, pasando un poco al siguiente, al siguiente concepto, hablamos de programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos se usa mucho para generar plantillas de objetos. Un objeto, digamos, que es un objeto tiene unos atributos y unos métodos. En este caso, la manera de implementar un objeto es mediante clases. Ponemos el ejemplo aquí de una clase que sería persona, que tiene los atributos de nombre, edad, nacionalidad y que tiene los métodos de hablar, caminar y comer. Y digamos que se podría crear una plantilla de una clase persona para instanciarla en cualquier momento. En este caso, aquí estamos creando un constructor para una clase que sería rectángulo, en la que le pasaríamos el alto y el ancho. Y de este modo, si quisiésemos, por ejemplo, llamar a instanciar un nuevo objeto rectángulo, lo que haríamos sería new rectángulo y le pasaríamos como parámetros el ancho y el alto. Por lo general también suelen crearse constructores que tengan valores por defecto y si no le pones nada, pues también te crea el objeto en este caso. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a nuestro ejemplo en el que, bueno, vamos a explicar un poco todos los objetos que vamos a usar y las funcionalidades que vamos a tener y vamos a verlo en un momento y a verlo más concretamente cómo se está implementando todo esto. Bueno, en este caso, tal y como hemos explicado en relación a los objetos, en nuestro ejemplo tenemos que instanciar un objeto mapa con sus atributos. En este caso es un mapa de la API de Google. También tenemos que instanciar un objeto posición que tiene, pues como parámetros, en este caso, latitud y longitud. Y un objeto marcador, que en este caso pues, es el icono que vamos a querer poner en el mapa. También lo que podemos hacer en este tipo de programación orientada a web es añadir funciones a todos estos objetos que están apareciendo en el navegador. Por ejemplo, listeners, que en este caso si le ponemos un listener a los marcadores, que es lo que hemos hecho en este ejemplo, pues podemos poner un listener a los clics, un listener a cuando pasamos el cursor por encima del marcador o cuando en este caso lo quitamos. Y también podemos añadir desde la pantalla de Advice, añadir un marcador, añadirle una conexión con datos. Por lo tanto, un marcador, si está, como hemos visto en el ejemplo que mostró antes Byron, si tenemos un marcador que es un aerogenerador, podemos ir a acceder a los datos en este caso, una carpeta en la que aparezcan pues todos los datos que en este caso hubiese de los PLCs o lo que hubiese dentro de ese aerogenerador. Y naturalmente a partir de allí pues podríamos ver gráficas, ver tablas de valores, podríamos hacer control directamente, etcétera, etcétera. Bueno, un poco para enseñar cómo se instancian estos objetos. En este caso, en Advice nosotros tenemos como os he comentado antes, la librería WebMI, que es la que usamos para, como he dicho antes, para todas las funcionalidades del cliente del navegador web. Y de aquí podemos instanciar el objeto Google, que es con el que haremos todas estas funcionalidades.
Luego dentro de Google tenemos un objeto implementado que es el objeto mapa, que es google.maps.map. Dentro del objeto mapa, del objeto google.maps, también tenemos la posición, que viene definida por latitud, longitud, y también tenemos el marker, que bueno, viene definido en este caso, unas opciones que serán las de bueno, la figura que queremos poner, etcétera, etcétera, la posición en la que irá este marker. Bueno, el mapa, bueno, ahora lo hemos visto así más general, ahora veremos las opciones que tiene, por ejemplo, cada mapa. Vale, estamos aquí, vemos que para llamar al mapa le tenemos que pasar unas opciones que son el zoom que tenemos, que queremos ver en este mapa, donde centramos el mapa y qué tipo de mapa lo queremos ver, si queremos estar en modo satélite o en modo para ver relieve, etcétera, etcétera. Todo esto, pues, es igual que os lo podéis imaginar con el Google Maps, porque es la misma API. Vale. Para instanciar el marcador, como hemos dicho antes, tendremos estos parámetros que serán la posición, el mapa, el título que queremos ponerle a este marcador y el icono que queremos que se muestre en la zona donde vaya este marcador. Y los listeners que estábamos comentando antes, pues, por ejemplo, que queremos que pase cuando le demos clic al marcador. En este caso, lo que vamos a hacer es ejecutar esta función que nos abre un display y en este caso le vamos a pasar unos parámetros a este display para poder ver los datos de ese objeto que hay en ese marcador. También veremos un listener, por ejemplo, para cuando pasemos el mouse encima de este marker. En este caso podremos ver un texto o podría ser cualquier cosa. Y cuando quitemos el mouse de encima del marker, pues en este caso quitaríamos ese texto, ¿no? Vale. También está el set icon, que es para poner el icono del marcador. Y finalmente vemos cómo nos podemos suscribir a los datos, que estas son las funciones de webmi.data. En este caso le vamos a suscribirnos a un nodo para obtener los datos de ese nodo. Y vamos a ver ahora la demo. Básicamente todo lo que hemos estado mirando ahora, pues lo tenemos aquí en el ejemplo. Esta es la implementación que hemos cargado. Esto es la pantalla que viene por defecto y tenemos implementado aquí un navegador en el que podemos irnos al mapa y básicamente, como hemos dicho antes, en lo que es el onload, no sé si alguien está muy familiarizado con implementaciones tipo web, de hacer HTML, pues bueno, hay una función que es la de onload, de qué es lo que nos carga por defecto la página cuando la abrimos. Pues en este caso tenemos el mapa con estos dos marcadores y a partir de ahí todo lo que vayamos interactuando con este mapa, pues ya lo vamos viendo a tiempo real. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, cuando pasamos el mouse por aquí, nos aparece un texto y cuando lo quitamos, pues desaparece. También podemos clicar, lo que hemos dicho de que se nos abre otro display. Aquí está este segundo display, en el que aparecen los datos de por ejemplo, este edificio, la temperatura. Tenemos por ejemplo, un PLC que nos está controlando la temperatura dentro de esta casa o edificio y podemos ver cómo está variando los datos del sensor en este caso. Podemos controlar el actuador que hubiese en el PLC, conectado al PLC, por ejemplo, y subir a 25 grados. Bueno, en este caso con el calor que hace, igual hay que bajar. Y, por ejemplo, más aplicaciones podríamos encender, apagar luces, etcétera, etcétera. Todo ya hablando de aplicaciones del mundo del Internet de las cosas.
Y finalmente, para la gente que no ha visto tampoco mucho el tema de Advice, esto es el builder en este caso. Nos vamos a conectar aquí a nuestro proyecto y aquí esto es como el software de configuración de todos estos displays. En este caso, nosotros teníamos el display de Google Maps, en el que, por ejemplo, en este objeto nosotros mandamos el, el mapa y, bueno, básicamente este es el código. Es un código bastante sencillito, solo incluye lo que hemos estado explicando en las diapositivas. Y bueno, aquí lo que hacemos es llamar al objeto Google, declarar los markers. En este caso llamamos al símbolo que queremos poner, que lo solemos ubicar en esta carpeta de aquí. Bueno, en este caso no puedo cerrar esto. Un segundo. Sí, aquí tenemos todas estas carpetas en las que tenemos una parte que es librería y en la que podemos poner los resources que podemos, los recursos en este caso que pudiésemos necesitar. Por dar una idea, por ejemplo, aquí podríamos tener un archivo HTML y luego llamarlo desde un iframe de Advice. Pero vaya, por aplicaciones pues tenemos muchas. Bueno, siguiendo un poco, viendo que vamos un poco justos de tiempo ya. Nada, básicamente, pues con esto hacemos lo que hemos comentado del onload, pues se va a cargar todo esto y aquí tenemos la programación de los listeners y todo lo que hemos explicado anteriormente. En este caso, para abrir el display, le decimos que queremos abrir el display que contiene los detalles del edificio. En los parámetros, pues le vamos a pasar todos los parámetros que tiene este tag y va a tener este nombre. Y bueno, este es el nombre del display, del target display donde va a ir esta nueva ventana que vamos a abrir. Y bueno, aquí acaba lo que sería la demostración de lo que hemos hecho con un mini proyecto de Google Maps con toda su programación y todo sus pantallas para ver cómo funciona, cómo sería el flujo de trabajo. Van a enseñar un poco el builder, que es donde hacemos todas estas operaciones, y el cliente navegador, que es donde vemos pues los resultados. Y aquí termina mi parte. Le cedo el relevo a mi compañero Ivone, que va a cerrar con un speech. Vale. Hombre, gracias Anas, gracias Byron. Yo como oyente me ha parecido muy interesante todo esto, yo creo que los demás también. Tengo 3 preguntas que nos hicieron por privado y para ir cerrando ya. La primera pregunta es para Byron, a ver si Anas, bueno, igual tienes que compartir alguna pantalla. Byron, Anas, porfa, cédele el rol de administrador o de hospedador a Byron. Y vamos a ver estas preguntas que son muy interesantes. La primera es que creo que ya quedó clara antes, lo comentó Byron, pero lo han preguntado, es si necesitas comprar algún módulo especial o adicional de Advice para implementar geolocalización o si viene por defecto. Byron, ¿estás por ahí? Sí, sí. Gracias, Ivone. Advice tiene la característica de que el tipo de licenciamiento no implementa o no considera módulos extra. Entonces, todo lo que vimos actualmente son tecnologías que ya vienen nativas para Advice y que ya vienen incluidas. Entonces no se necesita adquirir nada extra para ponerlo a funcionar. Y es algo que ya viene incluido en la plataforma O por sea que, defecto. si incluso con la licencia más pequeña, la de 50 CCD, la más baratita, se puede implementar un proyecto así de potente, ¿no? Correcto, con la licencia más pequeña vamos a poder hacer geolocalización. O sea, es un buen punto de partida para ir probándolo. Vale, perfecto. Tenemos otra pregunta por aquí en privado, en este caso para Anas. Anas, ¿cómo podríamos avanzar si quisiéramos montar una aplicación para probar la geolocalización con Advice? ¿Y si ofrecemos training? Perdona, ¿cómo Sí, podemos avanzar?
Sí, ¿sí? si quisieran montar la aplicación, si ofrecemos training, si se les puede ceder bueno, la aplicación para que puedan probarlo. Al final, Ujú, lo que sí, quieren es claro. probar el software. Sí, sí, claro. Ahora cuando se intercambien los correos, nosotros podemos enviar este ejemplo y bueno, cualquier duda que pueda surgir, explicación, podemos conectarnos un momento y aprovechar ya también para ver todas las funcionalidades que puede tener Advice, más allá de esto que está relacionado a controlar algo a partir de un mapa, Ujú. también pues todas las funcionalidades que puede llegar a tener a nivel comunicaciones, a nivel hub de datos, etcétera, etcétera. Estupendo, gracias, Anas. La última va Sí. para Byron, que básicamente es si se ofrece training. Y de hecho creo que tenías ya preparado algo, alguna pequeña sorpresa por ahí, Byron, eh, para ofrecer un poco de entrenamiento sobre esto. A ver si puedes compartir la pantalla e indicarnos si eso, bueno, todo lo que tengas que comentar al respecto Sí, de claro que sí. recursos para la gente, para que puedan probar todo esto con nuestra ayuda. Claro que sí, claro que sí. La idea, como yo les comenté desde el inicio, es poder darles una habilidad que ustedes como integradores puedan aplicar. ¿Y en qué se va a traducir esa habilidad? En nuevos proyectos, en nuevas aplicaciones, en otros clientes. Y poder formar una alianza comercial entre ambas, entre empresas que estén trabajando con nosotros. Y para eso decidimos en esta oportunidad ofrecer un entrenamiento enfocado exclusivamente en geolocalización, el tema geolocalización, y nos vamos a meter más profundamente en el tema y vamos a visualizar o vamos a entender cómo aplicarlo, implementarlo y vamos a aprender más de la tecnología en sí. Entonces, todo lo que vimos hoy es una parte, es un pincelazo de lo que vamos a poder ver dentro del entrenamiento. Entonces, un segundo nada más para salirme de la presentación y mostrarles. Vamos a Comparte, hacerles llegar. comparte la Claro, claro, pantalla. claro, claro. Vamos a hacerles llegar un enlace de una aplicación que se llama Calendly. Y en ese enlace van a poder agendarnos tiempo para aquellos que estén interesados en aprender más de esta tecnología y aprender cómo se puede implementar en proyectos y cómo podrían ofrecerle a sus clientes esta tecnología. Y aún así, aprender la habilidad, es decir, incorporarlo. Yo soy fiel creyente de la mejora continua y de estarnos auto mejorando constantemente y tener más habilidades, más posibilidades para poder ser mejor con los clientes finales. Entonces, vamos a estar ofreciendo este entrenamiento enfocado exclusivamente en geolocalización, tanto para los clientes que ya nos conocen como para los clientes nuevos, para que puedan aprender un poquito más de la tecnología. Entonces, les vamos a hacer llegar este enlace, o inclusive lo vamos a poner aquí en el chat, el enlace. Ah, lo ponemos en el email de agradecimiento, Byron, En el así email. porque claro, tú estarás en la parte de Latinoamérica, Anas y yo estaremos en la parte de Europa. Claro, entonces cada Correcto, uno pues seleccionará el que más le convenga. Pues estupendo, muchas correcto. gracias Byron. Esto yo creo que es una oportunidad. Sí que es verdad que hay gente que tal vez no haya hecho una formación previa en Advice, pueden aprovechar este calendario también para agendarlo, ¿vale? O sea, está enfocado en geolocalización, pero cuando lo agenden, si quieren reservar una hora porque les viene bien o lo que sea, nos avisan diciendo, mira, yo todavía necesito algo más de entrenamiento previo, lo coordinamos y ningún problema. La idea es que puedan avanzar, Mm, ¿no? Utilícennos para avanzar, no para quedarse estancados, ¿vale? claro, claro, claro. Perfecto, pues vamos un poquito ya mal de tiempo, nos hemos pasado 3 minutos, yo creo que ha estado bastante interesante, quiero darle las gracias a todos. Si tienen más preguntas, nosotros les vamos a enviar un email de agradecimiento a todos con los links de la demo de la granja eólica, con el acceso a la grabación de este webinar para que lo puedan repasar cuando quieran, y también con el proyecto que mostró Anas, que es bastante sencillito, pero que tiene los conceptos básicos para implementar geolocalización y así poder hacer alguna prueba, ¿vale? Y a su vez con este link de acceso a nuestro calendario para, por si quieren seguir avanzando, pues echarles una mano, ¿vale? Así que lo dicho, gracias a todos, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo webinar. Un saludo. Muchas Chao, gracias, chao. chao. Saludos.